Buenas a todos, mi nombre es Cándido, soy profesor universitario y profesor de matemática y en el video de hoy me gustaría compartirte entonces para qué sirven las matemáticas, para qué te pueden servir. Entonces, esta es una pregunta a veces que mucha gente, principalmente estudiantes de matemática, me hacen. Al menos yo cuando doy clases de matemática, es una cosa que mis estudiantes, por ejemplo, de biología que he tenido, estudiantes de ingeniería a veces, cosa que es un poco extraño, ya deberían saberlo, pero también estudiantes de otras carreras, incluso gente con la que he conversado, por ejemplo, psicólogos, no sé, hasta historiadores o gente así, a veces se pregunta tipo, ok, ¿para qué sirve? Incluso gente que, no sé, que trabaja, por ejemplo, en derecho. Entonces, mi objetivo en este video es darte una idea de para qué sirven las matemáticas, para qué te pueden ser útiles, incluso si no estudias una carrera que tenga una aplicación directa como puede ser ingeniería, y en qué razones o hasta qué punto te conviene estudiar matemática. Porque aparte una cosa que ocurre, y más hoy en día, es que en internet hay mucha gente que habla de matemática y posiblemente si no te interesan matemáticas no habrás visto el canal, pero hay mucha gente que empieza a comentar, las matemáticas son fundamentales para la vida, son fundamentales para, no sé, para mejorar intelectualmente, etc. Y hay mucha tontería en todo eso. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero tenemos que entender, para saber para qué sirven, qué es la matemática. Entonces, la matemática es una ciencia en primer lugar, pero ¿cuál es el objeto de estudio de esa ciencia? Bien, para entender cuál es el objeto de estudio de la matemática, o sea, qué estudia en concreto, tenemos que entender primero qué estudia la física. Bien, cuando me refiero a física, me voy a referir a la física en un sentido más clásico, no en el sentido contemporáneo, porque la física en el sentido contemporáneo estudia mucho más los cambios de traslación, los cambios térmicos, etc. No voy a entrar en la definición formal de qué estudia la física hoy en día, pero más o menos eso, partículas que se mueven. Mientras que al concepto clásico que me voy a referir de física va a ser la ciencia de la naturaleza, la que estudia todos los seres físicos que tienen cuerpo y que por lo tanto están sujetos al cambio, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo cuerpo y estoy sujeto al cambio. Entonces, la ciencia física va a estudiar sobre el cuerpo, sobre la materia. Mientras que dentro, por ejemplo, de la física estaría la biología, que estudia la vida. Bien. Y dentro de la física existe entonces el estudio de las cosas que tienen cuerpo. ¿Y qué va a estudiar la matemática entonces? En la matemática nosotros vamos a agarrar las cosas físicas y vamos a abstraer de ella todo lo que es físico, todo lo que es material, todo lo que tiene que ver con el cambio. Por ejemplo, una tontería, si yo estudio una esfera que se está trasladando, como puede ser un planeta, yo voy a ignorar que tiene masa, voy a ignorar que es un planeta y voy a estudiar que es esférico, su geometría y que su trayectoria es, por ejemplo, una elipse. Entonces, ahí es donde nace, por ejemplo, la geometría, que es la disposición del espacio, las cosas que están en el espacio. Bien. Entonces, la matemática lo que hace es abstrae de la física y se queda con las cantidades. ¿Con qué cantidad? Con las cantidades numéricas y con las cantidades geométricas, o sea, con todo lo que tiene que ver con puntos en el espacio, con todo eso. Y luego uno puede volverse más sofisticado, etc. Pero en última instancia la matemática aplicado a la vida real, lo que va a estudiar son esas cosas, o sea, cantidades, va a estudiar cantidades. Bien, entonces, ¿para qué estudiar matemática a nivel profesional? Bien, ¿en qué te podría ayudar la matemática como profesional? Bueno, en primer lugar, me gustaría aclarar que hoy en día la matemática se la idolatra mucho, o sea, se dice, la matemática casi parece la panacea no sé, que va a ser la solución a todos nuestros problemas de matemática, y no es así. Bien, tanto que hay muchas profesiones que uno, sin saber mucha matemática, puede hacerlas y bastante bien. Entonces, pero obviamente es necesario tener un mínimo de matemática para todo el mundo. Por ejemplo, lo básico, ¿no? Sumar, restar, multiplicar, dividir. Esas son cuestiones matemáticas, son aspectos matemáticos que son importantes.
Y también, pero la matemática a nivel universitario sí que va a ser importante para ciertas profesiones. Por ejemplo, si vos sos ingeniero, un ingeniero obviamente va a necesitar de matemática. Bien, un ingeniero y civil va a necesitar conocer de matemáticas. ¿Por qué? Porque en realidad va a necesitar conocer de física. Y entonces la matemática es muy útil para la física, principalmente para la ingeniería. Y también hay otras cosas, por ejemplo, los modelos estadísticos, también saber leer estudios, también entender toda la parte de cuentas cuantitativa, necesitas un estudio más avanzado en matemática. Por ejemplo, cualquier investigador científico serio, por ejemplo, también va a necesitar estadística. Entonces, por ejemplo, si sos psicólogo y querés dedicarte a la investigación psicológica, bien, que utilice métodos cuantitativos, vas a necesitar matemática, porque vas a necesitar entender los métodos cuantitativos. Si vos aprendés los métodos cuantitativos simplemente ignorando toda la estructura matemática detrás, y vas a interpretar mal incluso a nivel estadístico, ¿bien? Porque una cosa es conocer algo estadístico, pero porque te lo dijeron, y otra cosa es conocer un poco, no digo mucho en profundidad, pero un poco la matemática de fondo. ¿Por qué? Porque eso te permite conocer el alcance y las limitaciones que tiene ese método estadístico como un objeto matemático. Bien, entonces, ¿y para qué sirve también la matemática a nivel profesional? Si vos tenés una carrera que estudia física o estadística, generalmente esas dos son carreras que van a necesitar bastante matemática. Pero hoy en día tenemos un problema, y esto es muy común en los estudiantes. Por ejemplo, me pasa bastante con los estudiantes de ingeniería civil, esto es muy común, y es que en ingeniería civil, por ejemplo, ya no necesitan tanta matemática como antes. O sea, pensemos en el 1960, 70, pensemos hace el siglo anterior. La gente cuando no tenía computadoras, o muchas computadoras tan accesibles y con tan buena capacidad de cómputo, tenía que hacer las cuentas a mano o tenía que hacer las cuentas eso, a mano sin una computadora. Entonces necesitabas un conocimiento de cálculo mucho más avanzado, y hoy en día que se enseña ese conocimiento de cálculo, en realidad en la aplicación real ese cálculo no se utiliza tanto. ¿Por qué? Porque el ingeniero civil, por ejemplo, usa la computadora, y muchos ingenieros utilizan a veces la computadora que ya tiene todo programado sobre lo que tienen que hacer. Entonces, hoy en día no se ve como esa practicidad de la matemática porque ya hay algo que lo hace por vos. Entonces, pero en el fondo hay un factor que se está ignorando y mucho hoy en día, que es el hecho de que no todo es profesional. O sea, la gente cuando me dice, ok, ¿para qué sirve la matemática? ¿Para qué me puede ser útil? Cuando me preguntan para qué puede ser útil, me están preguntando en el fondo para ganar plata. O sea, ¿para qué me puede ser útil? Para trabajar, para ganar plata o para hacer algo que a mí me importe en la vida. Y se está ignorando que existe un desarrollo intelectual del ser humano. O sea, no solo somos cuerpo, sino que somos cuerpo y alma con una capacidad intelectual. Entonces, esa capacidad intelectual la tenemos que desarrollar, y parte de ese desarrollo es muy útil la matemática. O sea, por ejemplo, Platón en la entrada de su academia tenía inscripto una frase que decía: no entre nadie que no sepa geometría. A ver, ¿por qué a Platón le importaba esa frase? Platón lo que estudiaba era filosofía. Entonces, esto es porque es lo siguiente. En el desarrollo intelectual y cognitivo natural, uno parte de lo más sensible a lo más abstracto. Entonces, cuando yo parto de lo más sensible, lo más fácil de aprender es física. No me refiero a la física del liceo, me refiero a la física de la vida cotidiana. O sea, por eso yo le puedo enseñar a alguien esto es duro, esto es suave, le puedo mostrar de los líquidos, le puedo mostrar cómo es la vida real. Pero en ese paso de la vida real tengo que abstraer, y ahí es donde entra la matemática. O sea, la matemática es muy buena porque prepara nuestra inteligencia para cosas superiores, como por ejemplo el estudio de la filosofía, de la metafísica, etcétera, que son conocimientos mucho más sofisticados que la matemática, pero que la matemática sirve mucho como una preparación. ¿Para qué? Para crear una mente capaz de resolver y de plantearse problemas abstractos y de pensar en abstracto, o sea, no pensar en algo concreto, material, visible, sino tener la capacidad analítica superior. Entonces, tiene utilidad intelectual en el desarrollo de la facultad cognitiva
¿Para qué? Para prepararla para algo superior como puede ser la ciencia filosófica, que se encarga, después lo vamos a hablar, de estudiar las causas últimas y supremas a la luz de la razón natural, y así como la metafísica, que es la ciencia que estudia el ser en sí mismo. Pero para entender esas abstracciones es mucho más orgánico, vamos a decirlo así, mucho más natural empezar a estudiar un poco de geometría, que o me olvido de que está la pelotita acá y empiezo a estudiar los lugares geométricos, empiezo a estudiar ciertas cosas y empiezo a demostrar, a hacer mis primeras demostraciones. Entonces, eso es todo por el video de hoy. Espero que te sea útil esto de la utilidad de las matemáticas y que te lo plantees en tu vida. O sea, que veas, ok, si yo soy un profesional que estudio cosas que importan la matemática, a mí me interesa mucho estudiar matemática. Incluso si sos biólogo, psicólogo, te puede interesar muchísimo para los métodos cuantitativos. Pero para cualquier persona le puede interesar en la justa medida de querer perfeccionar su desarrollo intelectual. ¿Bien? Entonces, es eso. Te animo a suscribirte, a darle like, a activar la campanita de notificaciones y a comentarme en los comentarios justamente qué pensás de la matemática, qué no pensás, qué te pareció este video y compartirlo con tus amigos y allegados. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.